El grupo a continuación va a presentar lo que es el proyecto y está conformado por Quispe Ramos Hildebrand, Chata Condres Giancarlos, aquí se echa Rigoberto y a pasa Giancarlos. Y para iniciar, nuestro compañero Hildebrand va a hacer una explicación sobre el proyecto, empezando por lo que es el código. Adelante, Hildebrand. Ya, ingeniero, yo me voy a encargar de la parte de explicar el código. Antes que nada, ingeniero, este código se basa en el primer trabajo que hemos presentado sobre lo que era presentar los diferentes algoritmos de ordenamiento, cómo es que se graficaba, pero todos al mismo, ¿no? En paralelo, no al mismo tiempo. Ya, me he basado en eso para presentar este proyecto porque en ese entonces se utilizaba, voy a compilar para, se utilizaba una cantidad de elementos de entrada y una cantidad de elementos de rango. En ese entonces el algoritmo lo que hacía para poder generar el gráfico creaba elementos random, pero utilizaba, digamos que los elementos eran 2000, ¿no? Y 100 era, y generaba de 100 en 100, pero los concatenaba. O sea, digamos que primeramente utilizaba un bucle para hacer eso. Para que recorría 100 elementos, o sea, generaba un bucle de 100 y cada vez que iteraba, o sea, se multiplicaba 100, pero generaba elementos random de 0 a 2000, ¿no? Y cada vez que se iteraba, generaba la misma cantidad. En este caso solo utiliza lambda para... no utiliza lambda, sino que utiliza la misma lógica de... ¿Dónde está esta hueá? En acá. Para generar, utiliza la misma lógica para generar los elementos random, los almacena y aquí verifica en la línea 45, verifica si la función existe cuando es presionado un botón de acá, ¿no? Para graficar. Llama a esta función de sort graph. En acá verifica si la función existe. Si existe, entonces crea una etiqueta con ese nombre de la función y manda a llamar a order sort graph, donde se manda bueno, estos son unos temporales. En order sort graph se encarga de ordenar, bueno, de ordenar los diferentes, las diferentes listas en diferentes rangos. En la primera línea, en la línea 22 también se encarga de capturar, ¿no? Los tiempos que demora, el tiempo que demora en ordenar la lista. Y en la línea 23 se encarga de convertirlo, porque son en microsegundos, lo convierte a segundos, y en la línea 26 se multiplica por, creo que es, bueno, por esta cantidad para generar números decimales para que se pueda mostrar en la gráfica. Y este print está más. Ya en general le voy a mostrar cómo funciona. Se ingresan, bueno, voy a trabajar con 2000 elementos y un rango de 100. En esta gráfica de acá, precalcula todo, pero bueno, aquí está. En esta gráfica de acá se puede mostrar cómo la gráfica de Bubblesort, que es esta línea verde, y aquí está su fijo. Diferentes, estos puntitos que se ven acá, o notaciones de Bijo, son precargados directamente utilizando a NumPy, y NumPy tiene varias funciones para poder generar, aquí está, con NumPy para generar elementos, y en base a eso ya los inserta directamente o mejor dicho, ya de forma predeterminada ya genera un gráfico, ¿no? O sea, para n logaritmo de 2, o sea, utiliza la misma cantidad de elementos que genera la librería NumPy con linspace, y genera los gráficos. Para todos los normal funciona. Para lo que es quicksort, para lo que es selection sort, pero todos se sobrescriben nomás sobre el mismo Para todos siempre va a llamar a las mismas gráficas de Bijo y las posibles. Ya, ingeniero, eso sería todo por mi parte, y le voy a dar pase a mi compañero Rigor. Continuando con esta presentación del proyecto, nos toca lo que es la parte del análisis de los códigos. Por tanto, yo voy a empezar a presentar el análisis que nos hemos repartido, para lo cual voy a compartir mi pantalla, para lo cual
Vamos a empezar. Bueno, sabemos bien que una declaración así sencilla simplemente no tarda mucho, ¿no? Por el cual se podría decir que equivale a O por 1. Eh, Sencillamente es eso. Luego tenemos lo que sería esta parte de acá, que sería el for. Eh, este for se podría decir que se cuenta como un bucle externo, ¿no? El cual va a recorrer la cantidad de veces que tiene n. Entonces, por cada arreglo. Por tanto, esto va aquí, equivaldría, ¿no?, a lo que es la cantidad de O por n. Y de la misma forma, aquí hay otro O, mejor dicho, un for. De la misma forma, esto equivale a otra multiplicación, ¿no?, de O por n, porque va a recorrer la cantidad de n. Luego de ello tenemos lo que sería el if del array, este de acá. De la misma forma, analizando así línea por línea, podemos ver que este de acá va a recurrir sucesivamente, ¿no?, lo que es el array. Por tanto, de esta forma también se podría conocer esto como va a ser un poco más rápido, o por 1, que simplemente va a recorrer una sola vez, se podría decir. Luego de eso, tenemos lo que es ¿no? ¿Cómo se llama esto? El mindex, este de acá. Asigna, se podría decir que va a asignar valores de J, ¿no? Y toma tiempo, un tiempo constante, como es una asignación simple, O por 1, O por 1. Entonces, básicamente en todo esto, juntamos toda la operación. Esta también vale lo que es O por 1, como bien se sabe, es una simple asignación y no toma mucho tiempo, como los for, que llevan el tamaño de n. Entonces, en resumen, básicamente, este código selection sort, juntamos todas estas operaciones matemáticas, de las cuales podemos obtener, ¿no? Juntamos todas estas O por 1, multiplicado por O por n, mejor dicho, sumado. Juntamos todas estas. Y en base a lo que juntemos, por decir, nos va a salir O por n por O por n menos 1, ya que aquí dentro hay un for. Entonces, como va a ir recorriendo, se le resta 1 más otro for, o mejor dicho, el if, que vendría a ser esta parte de acá, ¿no? O por 1. No sé si lo estoy escribiendo bien. El O por 1. Luego, de la misma forma, viene aquí una otra suma de lo que sería esta parte de acá, el O por 1. Y básicamente tendríamos hasta el momento, en resumen, esta operación, de la cual vamos a tener que simplificar. Y simplificando tendríamos el O por n por O por n, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos eso. Básicamente, multiplicado, esto nos daría el O por n al cuadrado, ¿no? Lo vamos a marcar así. Ya, entonces sería O por n al cuadrado. En resumen, este sería el caso más complejo que va a tener este algoritmo, ¿no? Cuando la lista que reciba sea totalmente compleja, entonces esta va a ser su función O por n al cuadrado.
En cuanto a lo que es su omega O, vendría a ser el caso en el cual la lista ya esté totalmente ordenada. Y cuando la lista esté totalmente ordenada, en este caso, de la misma forma va a llegar a ser eh, O por n al cuadrado, ya que cuando la lista ya está ordenada, pero el algoritmo de igual forma va a seguir metiéndose en lo que es en los for, en los if de este algoritmo, ya que necesariamente tiene que hacer esos pasos. Por ende, tanto para el omega O y el big O, ambas respuestas equivalen lo mismo, por el hecho de que sí o sí va a recorrer todas las funciones del algoritmo. Bien, pasando a lo que es el bubble sort, también vamos a analizarlo de las formas línea por línea. Como ya sabemos, la declaración de una simple variable como esta, n igual al array, al tamaño del array, es lo mismo, O por 1, es lo único que nos toma. Se podría decir, su complejidad, no toma mucho. Luego tenemos lo que es el for. En este caso, el for igual va a tomar cada for toma lo que es el valor de O por n, y n equivale a lo que es el tamaño de esta n. Entonces, va a tardar la misma cantidad de elementos que tenga. De la misma forma, tenemos aquí el segundo for. Y este for igual, lo que va a hacer es que igual va a iterar n veces en el peor caso, pero en cada iteración del bucle, o sea, en el externo, la cantidad de iteraciones del bucle interno va a disminuir. Y en promedio este bucle va a tomar, ¿no? Se podría decir lo que es el O por n al cuadrado. Pero bueno, se podría decir que equivale también a lo mismo que es O por n. Y luego tenemos lo que sería el if para el tamaño del array de J. Entonces, este intercambio podría tomar un tiempo constante igual de O por 1. Y en cada iteración del bucle interno. Y se podría decir que esto trata lo mismo. Y aquí es donde acaba todo lo que se podría decir el código. Este de acá sería O por 1. Y aquí acaba el código. Entonces, en resumen, tomando todos estos elementos que tenemos hasta el momento, el O por 1, más sumando estos dos for que si se multiplican como en el anterior caso, nos va a dar lo que sería el O por n, digámosle así al cuadrado. Mi teclado no me lo permite. O por n al cuadrado. Bien, más lo que sería la multiplicación de estos O por n, digo O por 1. Entonces, teniendo esta operación de aquí, podemos concluir que se podría decir la complejidad total del algoritmo va a ser este de acá, porque para el Big O necesitamos el más complejo. Y en este caso, O por 1 no va a ser muy complejo, pero el O por n al cuadrado va a ser el más complejo. Entonces tomamos esa de ahí. Y esa sería su Big O. En cuanto a lo que es su omega O, esta vendría a ser de la misma forma, en el mejor caso, este algoritmo, cuando ya la lista esté ordenada, el algoritmo solo va a necesitar realizar una pasada a través de la lista, ya que va a verificar que no hay intercambios necesarios, y por lo tanto, en el mejor caso, el tiempo de ejecución solo va a equivaler a O por n. ¿Y esto por qué? Porque
simplemente va a recurrir la cantidad de elementos que hay. Entonces, n es la cantidad de elementos que hay. Y podemos ver que hay una clara diferencia, ¿no? En el mejor caso, va a tener ON y en el peor O por N al cuadrado, ya que este algoritmo siempre realiza el mismo número de comparaciones e intercambios. No importa si la lista ya está ordenada o no. Y esto es lo que lo hace un poco ineficiente, ¿no? Se podría decir. Ahora, el siguiente sería ¿cómo se llama? El insertion sort, para el cual también vamos a analizarlo, lo que es línea a línea. Y como ya hemos visto, las declaraciones siempre van a tomar el valor de O por 1. Pero aquí tenemos la casualidad de que inicia con un for, ¿no? El para. Y este para se puede tomar, ya que como se ejecuta n veces la longitud del arreglo, entonces va a ser O por n. Y el siguiente del bucle, bueno, esta es una simple declaración, por tanto es un O por 1. De la misma forma, este de aquí es un O por 1, ya que es una simple declaración o una simple operación matemática y no va a tomar mucho. Ahora aquí tenemos un while, ¿no? Un mientras, que sería de la misma forma tomado según al tamaño de J, se podría decir. Entonces, se podría tomar esto como en el peor caso, se ejecutaría n veces por n menos 1, ya que estaría reduciendo, como acá vemos, ¿no? Se está restando, y dividido entre 2. Entonces, este de acá, de igual forma, tomando esta cantidad de tiempo, va a seguir siendo O por n. Hasta el momento tenemos eso. Esto de acá simplemente es una declaración. De la misma forma, siempre va a ser O por 1. Este también, como ya hemos visto, es la más sencilla. Esa es su complejidad. Luego, el while termina acá y aquí hay otra que vale O por 1, que simplemente es una, se puede decir, igualación, ¿no? Entonces, en resumen, teniendo toda la operación línea por línea, básicamente lo que nos va a quedar es lo siguiente: O por n por el que ya tenemos, ¿no? Ya este de acá se va a ejecutar O por n dividido entre 2, ya que se estaría restando, entonces disminuiría como, se me olvidó esa parte, el entre 2. Entonces tendríamos eso de aquí, en el n entre 2. Por tanto, el resto sería simplemente la suma del O por 1. Ya básicamente solo es eso. Y no hay mucha complejidad en eso, ¿no? Como bien sabemos. Hasta el momento vendríamos teniendo esto. Para lo cual, para determinar su omega O y su big O, lo único que vamos a tener es teniendo esta multiplicación O por n por O por n entre 2, este de acá se resume en lo que sería en el O por n al cuadrado, de la misma forma, ya que esa es su complejidad. Ahora, en cuanto a lo que es su omega O, es básicamente la cantidad de elementos que tiene, entonces va a ser el O por n. Por tanto, el mejor caso, cuando ya la lista está ordenada y solo va a recurrir la lista, ya no se va a meter más aquí dentro a lo que son las operaciones que tiene adentro. Por tanto, es más o menos eficiente, se podría decir, ¿no? No es de las mejores. Luego tenemos, finalmente, es el merge sort, el cual de la misma forma vamos a tener que analizarlo línea por línea. Como ya hemos
hemos, hemos visto anteriormente, en la primera parte lo que sería el if sería un sí, ¿no? En esta parte el código va a mostrar lo que sería, simplemente es una, se podría decir, la cantidad de n elementos también, si es que hay, si es que es un sí, se va a ejecutar, si es sí o no. Entonces sería un o por 1. ¿Por qué? Porque va a depender si esto es mayor o menor, entonces siempre va a ser o por 1. Ahora, adentro, de la misma forma, es una simple declaración y una operación matemática, por tanto, es solo un o por 1. El siguiente se está llamando recursivamente y se está enviando los mismos valores. Por tanto, esta función va a dividir, ¿no?, en dos mitades lo que sería el array que recibe. Entonces, esto lo convierte literalmente en un logaritmo de n. Mejor dicho, o logaritmo de n, ya que se está volviendo a llamar recursivamente. De la misma forma, aquí nuevamente se vuelve a llamar según a sus condiciones. Entonces vuelve a tomar este valor del logaritmo de n. Y de la misma forma, otra vez aquí, se vuelve a llamar del mismo modo lo que sería recursivamente. Entonces toma el mismo valor al ejecutarse. Por tanto, se podría decir que en el siguiente, aquí estaría la función, ¿no? La misma declaración solo vale o por 1. De la misma forma aquí también simplemente son declaraciones. En los for siempre va a ser el o por n, ya que equivale a la cantidad. Aquí es un o por 1. Igual es una igualdad, no está igualando. El for, de la misma forma, aquí también va a tomar el valor de o por n por el. Entonces, de la misma forma, esto se declara o por 1. O por 1, básicamente vamos a resumir eso en un o por 1. No hay mucha ciencia ahí. En lo que sería el while, ahí tenemos un o por n de la misma forma, ya que se va a ejecutar la cantidad de veces que la condición se le dé. En el if sigue siendo un o por 1, porque solo es una condicional, ¿no? Y aquí un o por 1 de la misma forma. Entonces, resumiendo todo esto, hasta aquí tenemos lo que es el avance del análisis línea a línea. Como podemos ver, en la mayoría de casos, bueno, no podemos prestar atención como a estos de acá, que sería el o por 1, pero a donde más le vamos a prestar más atención son a las operaciones de este tipo, el o por el logaritmo de n. Entonces, en resumen, hasta el momento vendríamos teniendo lo que sería el o por n logaritmo de n más el otro de la misma forma, o por n logaritmo de n. Y el resto, creo que teníamos acá un, sí, aquí está, un ON. Entonces ese también viene acá. Sería la suma de todos ellos, ON. Y el resto básicamente solo es un O por 1. Entonces lo resumimos ahí. Hasta el momento tenemos esta cantidad. Entonces, para determinar lo que es el Big O,
el caso más complejo que tenga este algoritmo, el caso más complejo que reciba. Vamos a tomar las operaciones de estas dos. Entonces, básicamente esto se va a resumir simplificando en lo que sería por n, logaritmo de n. ¿Sí? Y aún tendríamos el O por n, básicamente O por 1. Pero eso ya es un poco irrelevante hasta el momento para la búsqueda del Big O, ya que estamos buscando el caso más complejo. Entonces, viendo todo esto, la complejidad del algoritmo merge sort es, por tanto, O por n logaritmo de n. Esta de acá, me pasé. Esta de acá ya no sería muy importante. Esta sería su complejidad de Big O. Y su omega O sería el caso más, podría decir, en el caso en el cual la lista que se le dé esté ordenado, ¿no? El mejor caso cuando la lista ya esté ordenada va a ser de la misma forma, analizando aquí, se llama recursivamente, entonces, por tanto, sí o sí hace los pasos que ha venido haciendo, entonces, la cantidad es la misma, ya que va a seguir haciendo esos pasos, va a seguir analizando, entonces, su caso, su omega O va a seguir siendo igual que el Big O. Entonces esto lo hace un poco no tan óptimo, se podría decir, ¿no? En todos los casos como de otros algoritmos. Bien, le doy el pase a mi compañero Giancarlos, que va a continuar con el análisis de los siguientes algoritmos. Bien, continuando con la exposición, los algoritmos que a mí me han tocado es el principal, bueno, el primero que tengo para exponer es el caso de Quickshort. Ya, el Quickshort lo tenemos acá. Tenemos una función principal que es el Quickshort, que se encarga de regular lo que es el pivote. El pivote se toma como un número de referencia para compararlo en toda la lista. En este caso el pivote puede ser cualquier elemento. Bien, pasemos de frente con el análisis. El análisis que tenemos es, por ejemplo, en la línea low menor que high. Es una simple operación aritmética, por lo tanto, una operación, por ejemplo, aunque sean números más grandes, va a tener el mismo valor de complejidad O1, ya que es solamente una operación. En este caso tenemos ese if acá, como para iniciar, que es el que compara un bajo y un alto, ¿no? Que sería como los índices, en este caso, de un arreglo, que es el que se quiere ordenar. Luego tenemos el pivote que se toma como index. En este caso, por ejemplo, este pivote index va a ser igual a una función que es la que le estamos pasando un arreglo, el alto y el bajo. Esto acá en notación también lo tenemos, que es esto acá. En este caso sería su notación de omega n, porque por ejemplo, si le pasamos aquí le estamos pasando el arreglo, ¿no? Y si el arreglo, por ejemplo, tiene 10 elementos, entonces si vamos a la función esta, que es de partición, la partición se realiza cuantas veces tenga el elemento. En este caso, por ejemplo, se haría esta partición si digamos que tuviéramos 8 elementos y los 8 elementos están demasiado separados o demasiado desordenados. En este caso se cumpliría esto, ya que al estar demasiado separados pasaría por cada uno de ellos y se llamaría recursivamente en todos los casos hasta llegar al array ordenado. Luego tenemos las dos llamadas recursivas, que son las más importantes del Quickshort. En este caso, por ejemplo, tenemos una que se llama, que se puede decir a la izquierda y otra a la derecha. A la izquierda siempre quedan los menores y a la derecha los mayores. En este caso, ¿dónde lo tenemos? En el código. En el código lo tenemos que es acá. Esta es la recursividad que se llama tanto por la derecha y por la izquierda. Eso se da aquí, ya que acá le está sumando 1 y acá le está restando 1. Al ser recursivo se forma una estructura como que de un árbol, algo así. De un árbol que es el que va a obtener poco a poco. Los pivotes van a estar ordenándose poco a poco. Así haciendo que cada vez que se llegue al final de la recursividad, todos los pivotes hayan sido todos los elementos y ya estén ordenados. En este caso, la complejidad de las llamadas recursivas que tenemos
es este de acá, que es de tn-1. El n-1 también es variable, ya que por ejemplo, como decía, que si una lista está demasiado desordenada, se va a hacer completa la recursividad se va a dar completa. En cambio, si está un poco más ordenada, como que va a mejorar el caso. Ahora, en el caso del pivote, que es el que se divide en la lista, por ejemplo, exactamente a la mitad, en este caso estamos tomando el pivote como el punto medio, el elemento medio del array. En este caso, por ejemplo, esto de aquí, en el caso de la selección del pivote, no tendría complejidad máxima, es decir, que tenía complejidad O de 1. En resumen, tendríamos que en Bijo el algoritmo de Quickshort tendría, en el peor caso, en el peor de los casos, tenía una complejidad de n al cuadrado, ya que por ejemplo si tiene 10 elementos y los 10 elementos se van a llamar recursivamente 10 veces, sí tendríamos este caso, porque añadiendo a la recursividad tenemos otras comparaciones o otros ifs que se puede decir, que son los que hacen que, o sea, otros procesos que comparan si el pivote ya está ordenado o no. Y en el mejor caso tendríamos una notación omega de n logaritmo de n, que es en el caso de que el array ya esté como que más o menos algo ordenado. Eso sería en caso del Quickshort. El siguiente que tenemos es, bueno, el siguiente que me ha tocado es el Hepshort. Aquí está, el Hepshort. También se basa en la recursividad. En este caso el Hepshort trabaja con montículos, es decir, también una estructura de datos similar a la de un árbol. En este caso tenemos una función que es fundamental en este algoritmo, que es el Hep-Phi, que es el que el montículo como que lo va comparando y es el que se encarga de como que de eliminar la raíz, ya que por ejemplo si tenemos una array y eso lo llevamos a un árbol, siempre se va a tener, bueno, en este caso el Hep-Phi siempre va a cumplir la propiedad de que el padre sea mayor a los hijos, y como el padre es mayor a los hijos, entonces tendríamos al elemento máximo en la cabeza. Y incluso si hiciéramos lo contrario, que el padre sea menor a los hijos, también tenemos el elemento menor a la cabeza. Entonces, es decir, la raíz es como que ya estaría ciertamente no ordenado, sino que ya tendríamos cuál es el mayor o el menor. En este caso tenemos primeramente la notación Bijo línea por línea. Como decía, la función importante aquí es el Hep-Phi, que tiene una complejidad de n, de O logaritmo de n, ya que se desplaza de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, desplazándose a través del árbol. En este caso, donde n vendría a ser lo que es la altura del árbol. Luego tenemos que es la siguiente función, que sería la construcción del montón en la función Hepshort, que es la función que tenemos acá. En este caso tenemos una complejidad de O a la n, ya que recorre el arreglo. Por ejemplo, acá tenemos un for, que es el que recorre el arreglo. N también vendría a ser acá a la altura del árbol. Y lo que hace es acá también, como vemos, es llamar también recursivamente a la misma función que tenemos acá arriba. Hep-Phi, pasándole como datos el arreglo, el n que vendría a ser la altura del árbol y el i que es como un índice. Luego tendríamos la segunda fase, que sería el Hepsort, que es en esta parte de acá, el segundo bucle, que sería tendría una notación Bijo de n-1, ya que si vamos acá por ejemplo al bucle for, tenemos acá que se va a repetir, bueno, el bucle for se va a repetir n-1 veces, y lo que va a hacer acá, si analizamos, es también llamar recursivamente a la función Hep-Phi, Hep-Phi, eso. Como resumen de esto tendríamos, por ejemplo, que en Bijo, en el peor de los casos que tiene el Hep-Phi, el Hepshort, sería que tendría una notación Bijo de n por logaritmo de n, en el caso de que el orden esté demasiado variado. Ahora, en el caso omega, que sería el mejor caso, tendríamos la misma, ya que por ejemplo, si la lista ya estuviera ordenada, si analizamos acá, no hay un if que llegue a cortar la recursividad en caso del Hepshort. Counting sort. El counting sort se basa en este caso no en la recursividad, sino en la de forma iterativa. Este de acá utiliza un arreglo auxiliar, se puede decir, para hacer el conteo de los elementos y luego
del conteo cuenta cuántas veces se repite en el arreglo y según a eso hace lo que es el ordenamiento. Bueno, comparándolo, anotación sería acá. Primero sería las declaraciones de las variables y también la declaración del principal array, que es el auxiliar. En este caso tendríamos n, que sería la longitud de la lista. En este caso, al ser una declaración, solamente tiene una complejidad de O a la 1. Y luego tendríamos también la declaración aquí de conteo, que sería como el array auxiliar, que también tendría, en este caso, dependiera el K vendría a ser como una constante y el K es el número de elementos que tiene que tener el array, porque el arreglo auxiliar tiene que tener el mismo número de elementos que el arreglo al que deseamos ordenar. En este caso, hasta ahorita como máximo tendremos la notación O de K. Luego pasaríamos al primer bucle, que es el que se desplaza desde i es igual a 0 hasta n-1. En este caso, este buclecito for tendría una notación en tiempo lineal de O a la n, ya que, por ejemplo, si le pasamos un array de 10 elementos, el bucle se va a repetir 10 veces. Lo que hace esto en este caso es agregar los elementos al array auxiliar. En este caso pasaríamos al siguiente bucle, que sería el que hace desde i hasta k e itera k-1 veces. En este caso también teníamos una notación dependiente de la constante, que sería k. En este caso, si vamos al código, este bucle de acá que tenemos de i hasta menos k estaría aquí, que es para i, que inicia en 1 y va hasta k. Y lo que hace también es igualar según al índice que tenemos, y el índice se itera k veces. Luego pasaríamos al tercer bucle, que sería que se repite desde n-1 hasta 0 y itera n veces realizando una operación de asignación. Por lo tanto, en este bucle, en el tercero, tendríamos una notación lineal también de ON, ya que depende del n, depende de la cantidad de elementos que tenga el array. A resumen de esto, tendríamos que la notación Bijo el counting sort sería de n más k en el peor caso, en el caso de que la lista está mayormente desordenada, y en un caso omega, en un caso óptimo, sería de O de n, o sea, de una complejidad de máxima de la cantidad de elementos que tenga el array. Continuando con esto, mi compañero Giancarlo Zapasa va a continuar con la exposición. Bueno, ingeniero, voy a continuar con la exposición y yo voy a empezar con el algoritmo de Radix Sort. Bueno, el algoritmo Radix Sort es un algoritmo de ordenamiento no comparativo que se basa en el ordenamiento de los elementos en función de sus dígitos. A diferencia de otros algoritmos, Radix Sort no compara directamente los elementos entre sí. Se podría decir que más bien los organiza en contenedores, basándose en el valor de sus dígitos. Ahora, para analizar la complejidad, vamos a analizarlo línea por línea. Y bueno, empezamos con la línea en donde dice n igual a longitud lista. Es una simple asignación que calcula la longitud de la lista. Esto toma un tiempo constante de O1, ya que solo implica obtener un valor. Ahora, en cuanto a la creación del arreglo, la línea conteo igual a el arreglo 0 por 10 crea un arreglo de tamaño 10 con valores iniciales en 0. Esta operación también toma tiempo constante de O1, ya que simplemente inicializa los elementos del arreglo. Ahora, en el primer bucle for, desde el for i, desde 0 hasta el n-1, itera sobre la lista n veces. Dentro de este bucle se realizan operaciones de división, módulo, asignación y suma. Cada operación toma tiempo constante de O1. Y bueno, eso significa que este bucle tiene una complejidad temporal de ON. En el segundo bucle for,
en el bucle for i desde 1 hasta el 10, itera 9 veces. En cada iteración se realiza una suma y una asignación, una suma y una asignación, ambas tomando en tiempo constante de O1. Por lo tanto, este bucle también tiene una complejidad constante de O1. En el tercer bucle, desde el for i, desde n-1 hasta el 0, itera sobre la lista n veces. Dentro de este bucle se realizan operaciones de división, módulo, asignación y resta. Y todas están en tiempo constante de O1. Ahora, en el bucle mientras, k, la exp es mayor que 0. Itera la cantidad de dígitos del número más grande en la lista. Esto toma un tiempo logarítmico o logaritmo de k, donde k es el número más grande presente en la lista. Ahora, la complejidad de la función counting sort por dígito es dentro del bucle, mientras se llama la función counting sort por dígitos, que realiza operaciones del conteo y reorganización de elementos, la complejidad de esta función es de ON, donde n es el tamaño de la lista. Y entonces, en conclusión, en cuanto a este algoritmo, la complejidad temporal del algoritmo radix sort depende de la longitud de la lista n, el número más grande presente en la lista k y también la cantidad de dígitos de ese número, logaritmo de k. Y ahora voy a pasar con el siguiente algoritmo, que es el algoritmo bucket sort. Ahora, bucket sort es un algoritmo de ordenamiento no comparativo que se basa en dividir los elementos en baldes o cubos, basados en sus valores, y luego ordenar cada balde por separado. A diferencia de los otros algoritmos de comparación, bucket sort no compara directamente los elementos entre sí. Ya, igualmente vamos a vamos a analizar línea por línea. Y empezamos por la línea n, que es igual a longitud lista. Y es una simple asignación que calcula la longitud de la lista. Esto toma un tiempo constante de O1, ya que solo implica obtener un valor. Ahora, calculando el valor máximo y mínimo. En la línea k igual max lista y min valor es igual a min lista, recorren toda la lista para encontrar el valor máximo y mínimo, respectivamente. Y estas dos operaciones toman un tiempo lineal de ON cada una. Ahora, en cuanto a la creación de los baldes, en la línea buckets igual a for in rango de num buckets, crea una lista de baldes vacíos con una longitud de num buckets. Esto toma un tiempo lineal de O num buckets. Ahora, la distribución de los elementos en baldes. El primer bucle for de elemento en la lista itera sobre la lista n veces. Dentro de este bucle se realizan operaciones de resta, división, multiplicación y asignación, todas tomando tiempo constante de O1. Por lo tanto, este bucle tiene una complejidad temporal de ON. Ahora, ordenando los baldes, en el segundo bucle for, bucket y buckets, iteran los baldes, que en total son k veces, ya que k es el número más grande presente en la lista. En cada iteración se ejecuta una ordenación en el balde utilizando un algoritmo eficiente como insertion,
insertion sort y quicksort. La complejidad de esta parte es ON en promedio, donde N es el tamaño promedio de los baldes. Ahora, en el último bucle for in rank, copia la lista ordenada de vuelta a la lista original, y esto toma un tiempo lineal de ON. Ya, en resumen, en cuanto a este bucle buckets, la complejidad temporal del algoritmo bucket sort depende del tamaño de la lista n, el número de baldes num buckets y el valor máximo de la lista k. Y también el tamaño del promedio de los baldes n. Y la complejidad total se podría expresar como O n más k más n por num buckets. Y bueno, esos serían los dos algoritmos. Y se podría decir que se ha terminado la exposición. Bueno, me falta la conclusión. Bueno, en este proyecto, en esta actividad hemos analizado y comparado diversos algoritmos de ordenamiento y encontramos opciones que son eficientes como merge sort, heap sort y radix sort. Esto nos sirve para grandes conjuntos de datos, mientras que el bubble sort y el selection sort son menos adecuados para listas grandes. Bucket sort y counting sort también podrían ser opciones que podrían ser adecuados para algunos casos específicos. Y bueno, eso sería todo. Esta noche oscura te tortura la locura, procura estar a mi altura, aunque baja tu estatura, tratamos